Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo, día del Señor, día que el Señor resucitó, domingo de Pascua, 20 de abril del 2025. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. El Señor Jesús dice en su palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como nos dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo comprendamos y entendamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. Nos dice en Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al 5. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, la recibamos con humildad en nuestro corazón y no nos contentemos con recibirla solamente, sino que la pongamos por obra y perseverando en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 9. El sepulcro vacío. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los dos lienzos en el suelo y el sudario que se cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es domingo de resurrección, el día que el Señor venció a la muerte. El día de Pascua, que el paso de la muerte a la vida. El paso para nosotros los cristianos, la invitación de pasar del pecado a la conversión. Muchos de nosotros decimos felices Pascuas, felices Pascuas. A veces no entendemos el sentido profundo que tiene la Pascua, que requiere de nosotros esa conversión, ese paso de la vida anterior a la vida nueva en Cristo Jesús, como nos dice en Colosenses capítulo 3 del versículo, vamos a leerlo del versículo
del versículo 1 en adelante. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante vamos a leer lo que el apóstol San Pablo nos dice a nosotros. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, nosotros cuando decimos Felices Pascua, a través que Jesucristo murió de entre los muertos y que murió, fue sepultado entre los muertos y resucitó de entre los muertos al tercer día, y nosotros, siendo bautizados a través del bautismo, hemos resucitado con él. Dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o sea, las cosas del cielo, las riquezas que nos van a llevar a la vida eterna, a gozar con nuestro Señor Jesucristo. Donde dice: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Entonces, cuando nosotros decimos Felices Pascuas, eso tiene que venir con un deseo y un compromiso de ¿qué? De buscar las cosas de arriba, de cada día buscar estar más encaminados en el camino del Señor, en el camino de gracia, de fe, de la cercanía a nuestro Señor, que es lleno de amor y lleno de misericordia. Cada día debemos de hacer nuestro máximo esfuerzo por abandonar aquel pecado en el que vivimos y convertirnos para vivir una vida plena en Cristo Jesús, buscando, como dice en Efesios, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es la Pascua para nosotros los cristianos? Que el comprometernos en cada día, conocer nuestra fe, vivir nuestra fe, celebrar nuestra fe, compromiso que hemos adquirido a través del bautismo al convertirnos en sacerdotes, profetas y reyes. Además, los que ya somos confirmados, también estamos no solamente llamados a conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe, vivir nuestra fe, sino también a extender nuestra fe y defender nuestra fe, como nos dice Primera de Pedro capítulo 3, del versículo 15 al 16, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, que todo confirmado, que todo bautizado está unido a Cristo y que a través del sacramento de la confirmación recibe una gracia especial del Espíritu Santo, se convierte en un discípulo auténtico de Jesucristo para extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Entonces no es esto algo opcional, que si me gusta, si no me gusta, no, sino es el ser de un cristiano, el vivir estos 5 pasos esenciales de una manera integral, sin descuidar ninguno de nuestra fe. Entonces ahí sí podríamos decir felices Pascuas, felices Pascuas de resurrección, cuando estamos nosotros enfocados en buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, no las cosas terrenales que son pasajeras. En el Evangelio del día de hoy, San Juan capítulo 20 del versículo 1 al 9, vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice: María Magdalena fue de madrugada el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Día domingo. Una vez alguien me dijo: el primer día de la semana es el lunes. El lunes es el segundo día de la semana. Tal vez sea el primer día de labores. Pero el primer día de la semana es el día domingo. El último día es el día sábado. Muy importante. Jesús resucita el primer día de la semana y cuando Jesús muere en la cruz, ahí termina con el Antiguo Testamento. Como dice en Juan capítulo 19, versículo 30, todo está cumplido. En Juan capítulo, sí, bueno, vamos a ver, ¿es 18 o 19? En Juan capítulo
Juan capítulo 10, sí, Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús dice, todo está cumplido. O sea, Jesús cumple con la ley de la antigua alianza y entonces a partir de su pasión, muerte y su resurrección empieza la nueva alianza, el nuevo pacto. Y Jesús resucita el día primero de la semana. El primer día de la semana se aparece a sus discípulos. Y aquí mismo en San Juan capítulo 20 del versículo 19 en adelante, el primer día de la semana Jesús se aparece a sus discípulos. 8 días después, cuando Tomás está presente, también Jesús se aparece el primer día de la semana. Por eso los cristianos, la iglesia primitiva, celebraba la Cena del Señor, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, el primer día de la semana. Podemos leer en la Escritura, la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, Hechos capítulo 20, versículo 7. Entonces, por eso el primer día de la semana para nosotros los cristianos es muy importante, porque ese día es que el Señor resucitó, que el Señor venció a la muerte, que el Señor le derrotó al demonio a través a través de su muerte y su resurrección. Y por eso nosotros los cristianos debemos de ya no de guardar el sábado, sino que el día domingo. Por eso en el Nuevo Testamento, en cualquier parte del Nuevo Testamento no hay ni siquiera una cita que demuestre que los cristianos guardaban el sábado. Sí hay muchas de los judíos, pero nosotros no somos judíos, somos ¿qué? Los cristianos. Y no hay una cita donde diga que los cristianos guardaban el sábado, sino el día domingo. Muy importante. Entonces, María Magdalena fue el primer día de la semana y encontró que el sepulcro estaba vacío. Ella va, avisa al discípulo amado, ¿a quién? A San Juan. ¿Estaba con quién? Con San Pedro. Y muy importante. Entonces, y le dice, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y no sabemos dónde lo han puesto. Los dos salen corriendo. San Juan, que era más joven, corre más rápido que Pedro, llega donde estaba a la tumba del Señor, pero no entra. Enseña que el respeto a la jerarquía de la iglesia. Pedro, que es el jefe de los apóstoles, el pastor visible de la iglesia de Cristo, él tiene su lugar y San Juan, él llega primero, pero él no entra, sino que respeta la jerarquía. Entra Pedro, entonces entra Juan. ¿Qué representa esto? Pedro representa la jerarquía de la iglesia. Juan representa a nosotros los laicos. O sea, la jerarquía y los laicos deben de cada quien en su estado estar siempre unidos los unos con los otros. Ni jerarquía sin laicos, ni laicos sin jerarquía. Muy, muy importante. Y dice que el discípulo, que entró Pedro y luego dentro del discípulo y creyó. Entonces entendieron lo que estaba ya escrito en las escrituras, que Jesús había de resucitar de entre los muertos, lo que profesamos nosotros en la profesión de nuestra fe, que es el credo, que al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es preciso que ustedes y yo seamos testigos de la resurrección de Jesucristo, que anunciemos a un Cristo resucitado con nuestro testimonio de vida y también con el anuncio de la buena noticia. No es correcto pensar que solo con el testimonio basta. Muchos dicen el testimonio es importante y claro que sí es importante, pero es incompleto. Dice el Evangelio Nuntiandi, anunciar el Evangelio número 22, que por más bueno que sea el testimonio, es insuficiente a la larga si no viene con una explicación explícita del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, de su Evangelio, de su promesa, de su buena nueva, de su reino. Entonces, el testimonio con el anuncio del Evangelio, con la evangelización, tienen que ir juntos. Ni evangelización sin testimonio, ni testimonio sin evangelización. A veces nosotros los padres de familia podemos o bien concentrarnos en ser un buen testimonio a nuestros hijos en nuestra casa, que es nuestra iglesia doméstica, pero dejamos de un lado la evangelización. O podemos enseñarles la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y ser un pésimo testimonio, el cual está muy mal. Hay que pedirle al Señor que el testimonio con la evangelización en nosotros vayan siempre que juntos, de una manera integral, para
Que de esa forma seamos discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal, denle me gusta, denle compartir, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.